Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Don Ricardo, ¿cómo estás? Qué rico verte. Mi queridísima Clau, ¿cómo vas? Muy bien, afortunadamente. Yo creo que hoy más de uno está sorprendido de por qué estamos apareciendo a esta hora y es porque ayer cambiamos de hora en Canadá. Entonces, en este momento deben ser las 5 en Colombia, no son las 6. Son las 5 en Colombia. Así Sí. es. Y con México creo que son 2 horas de diferencia ya. Sí, ya empezó a oscurecerse tarde. Esto es una maravilla cuando se oscurece a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, porque rinde un montón el día. Oiga, ¿impresión mía o no hubo invierno esta vez? Nos lo quedaron debiendo, Ricardo. Que es una de las preguntas que más nos hacen, ¿no? El frío, sobre todo, me voy a poder acoplar al frío. Y yo en los últimos años he notado que cada vez es decir, estamos mandando al mundo al carajo con el calentamiento global, pero... Sí, pero es un problema serio el que tenemos con eso. Un problema serio. Bastante. Bueno, Clau, el episodio de hoy, algo bastante interesante. ¿Cómo escogen las provincias a quién nominan? A ver, Ricardo, yo creo que es chévere que empecemos a poner las cosas en perspectiva. Claro. Resulta que todos hemos oído hablar del minimum requirements, entonces, no, pues tengo que tener una oferta de trabajo, no, pues la compañía tiene que estar constituida yo no sé hace cuánto tiempo, que tiene que tener tantos empleados o no tenerlos, que si está dentro, que si está fuera de las áreas metropolitanas. Y hay una cantidad de minimum requirements. Y nos concentramos mucho en eso. O sea, ya estoy trabajando, ya tengo la oferta de trabajo, ya convencí al empleador, ya hablé con él, la empresa está lista para darme el ok, para firmarme la carta, para hacer todo lo que quieran. LMIA, LMAE, Es otro. un montón de cosas, sí, un montón de cosas. Pero entonces, ¿y qué pasa que no me invitan? ¿Y qué pasa que no me invitan, Ricardo? Es que sencillamente las provincias nominan por código NOC. O sea, por demanda. Pues, yo creo que en eso es en lo que se puede resumir el episodio de hoy. Aquí no depende de nada más que de qué esté en demanda en la provincia. Oye, Y aquí un paréntesis rápido, porque me parece súper interesante, porque precisamente alguien hoy me preguntaba, me mandaron un mensaje por WhatsApp, una persona que conozco preguntándome acerca de su programa de educación, ¿no? Y es algo que hemos mencionado varias veces en el programa. No hay ningún programa de educación superior que asegure la residencia permanente canadiense, que es una de las, yo creo que de las cosas que las personas menos entienden o como que no conectan. Es decir, yo voy a ir a estudiar allá algo y eso es lo que me da la residencia, pero mira lo que acabas de decir. Ejemplo. Entonces quiero volverlo a traer a colación esa parte. Ricardo, lo que pasa es que tenemos que entender para qué fue creado el sistema migratorio canadiense y es fácil. Inmigrar a Canadá no está abierto para el que quiera venir. Correcto. Los programas se manejan es para qué le interesa a Canadá traer. O sea, es sentarnos al otro lado del escritorio, es exactamente el contrario. No es que yo quiero ir para Canadá, sino a quién está buscando Canadá. Y ahora tenemos que entender dónde están metidos los programas de nominación provincial, porque es que todos los países del mundo yo me imaginaría que tienen objetivos para el país. Correcto. Y los objetivos de Canadá son dar soporte en 3 áreas: los programas humanitarios, los programas de familia y los programas económicos. ¿Y cuáles son la distribución? Pues casi el 70% es categoría económica. ¿Qué significa eso? Que estamos buscando darle soporte a este país en la parte económica. Nada más, Ricardo. Correcto. Nada más. Fíjate que aquí no tenemos, no es que Canadá quiere darle apoyo a Colombia. Eso está para la categoría humanitaria. No y son es muy pocos los espacios, by the way. Exactamente. Pero es una cosa completamente ajena, digamos que a lo que yo puedo planear. Sí. Yo como cliente puedo planear, yo como persona que estoy interesada en irme para Canadá, porque dependen en gran medida de las crisis mundiales, o sea, de lo que esté ocurriendo en un país en particular, una situación de guerra, una situación de inestabilidad económica, un desastre natural, o sea, eso yo no lo puedo planear, yo no puedo decir, bueno, pues yo voy a estar listo para cuando haya un terremoto en Colombia. O sea, posible. Exacto. La categoría de familia está disponible para los que tienen un residente canadiense o ciudadano canadiense básicamente en primer grado, porque es que yo puedo patrocinar parejas, esposos, hijos menores de 22 años que sean solteros, padres o abuelos. Se acabó el paseo, yo no puedo patrocinar a nadie más. Entonces, ¿qué me queda a mí? Y padres y abuelos ahí es una lotería. Que es una de las vainas más raras que he visto yo acerca del sistema migratorio canadiense. Es bastante
unfair, como dirían aquí. Sí, completamente. Exacto, entonces volvemos a la categoría económica. Ahí están las nominaciones provinciales. La categoría económica es la que está abierta para los que quieren estudiar aquí, para los que quieren trabajar aquí, para los que están buscando hacer un proceso migratorio bajo sus propios medios, llamémoslo de alguna forma. Ok. Listo. Siendo un soporte a la economía del país, no tiene nada de raro que los programas basen su selección en quién me interesa. Y resulta que el que me interesa no es el que trabaja con una compañía que tiene 3 empleados en nómina. A mí, Ontario, si la compañía tiene 3 o 5 o 10 o 20 o 200, lo No único importa. que estoy haciendo es filtrando para no recibir millones de aplicaciones. Claro. Que haya un filtro inicial y que por lo menos el que vaya a contratar a esta persona tenga la solidez para poderlo emplear. Pero si tiene 3 o 5, 10 o 15 o 20, hombre, si lleva 3 años en el mercado, o 2, o 1, o 10, o lo crearon ayer, es una sociedad anónima, una incorporación, No importa. no tiene relevancia. Finalmente, ¿qué es lo que tiene relevancia? Ontario necesita enfermeras. Ahí están. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Porque ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Son 10 provincias, 3 territorios. Yo asumo que no todo aplica igual para todas las provincias. O no asumo, tengamos la discusión. ¿Sí? No todo aplica igual para las mismas provincias. Vale, no todo aplica igual, pero casi igual, Ricardo. A ver. Cuéntanos más. British Columbia tiene un sistema de selección donde están las categorías generales con unos puntajes altos y tiene unas categorías específicas que están en demanda. Por ejemplo, ¿qué está en demanda en British Columbia? Salud, está en demanda construcción, está en demanda tecnología, tecnología hablo de ITs, sí. Está en demanda producción de cine y televisión. Y entonces, ¿qué hago? Yo tengo todo el mundo, o sea, la categoría general, y la última selección fue de 120 puntos. Pero a mí me interesan los de construcción, los de salud, los veterinarios y los de Early Childhood Education, y los selecciono con 60. O sea, yo como gobierno, lo que hago, como inmigración, perdón, les bajo el puntaje y un toque. Claro, porque es que entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos, no sé, 80,000 estudiantes internacionales en British Columbia, tenemos 40,000 trabajadores extranjeros, yo me estoy inventando este número, pero realmente a mí, ¿quiénes son los que más me interesan? Hombre, los que están construyendo casas. Tengo una crisis de casas, entonces voy a invitar con un puntaje súper bajito a los que tienen experiencia en construcción de casas. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos unos puntajes súper altos. Claro. Para todo el mundo y le damos prelación a los que yo necesito. Entonces, en British Columbia tenemos esas categorías. Tenemos todo lo que está en el área de hotelería y turismo. Bueno, no todo, porque realmente son códigos no calificados. Los housekeepers y los front desk y todo lo que tú quieras. Y preferiblemente que estén fuera de Vancouver. Sí. Entonces, los seleccionamos con unos puntos bajitos, son 90 más o menos. Sí. Construcción, Early Childhood Education, veterinarios, con 60. Uno dice, ¿60? ¿En serio? Sí, claro, necesitamos mucho. Tenemos un ingeniero de sistemas, entonces lo metemos por el TEC, no son 122, pero pueden ser entre 90 y 106, es un poquito menos, pero te das cuenta que no es tan bajito como el de construcción. Claro. ¿Y a quién tenemos? No, pues es que tenemos un gerente de alto nivel, tenemos un financiero, tenemos gente que se gana unos salarios muy altos, porque en British Columbia el salario da un puntaje importante. Esos son los que están llegando a 122. ¿Qué estamos diciendo con eso? Hombre, estamos buscando los que tienen unos cargos muy altos, que se ven reflejados en sus salarios, y estamos buscando a los que están, o sea, las ocupaciones en las que no tenemos gente local que las pueda suplir. Pregunta, aquí estamos hablando de salarios, pero salario a nivel canadiense, o sea, trabajo en Canadá. No estamos hablando de la persona que viene de Latinoamérica, que estaba como de pronto no, porque CEO. Fíjate, Ricardo, que tenemos que tener una oferta de trabajo por parte de una compañía canadiense. Correcto. No, entonces quería hacer ese pequeño énfasis. Ahora, corrígeme lo siguiente. Sí. Porque lo quiero asociar con los estudios, porque lo hemos hablado varias veces en el programa. La vía de los estudios es como la vía más rápida para poder iniciar un proceso de una posible residencia permanente en Canadá. Entonces vamos así. Una institución pública tiene 104 programas o ofrece 104 programas, que todos esos programas responden a necesidades puntuales del mercado laboral canadiense, pero no todas las necesidades que están en este momento en el mercado van a ser elegibles para la búsqueda de esa posible residencia permanente.
No es que no sean elegibles, sí son elegibles, porque es que vuelve y juega. Hay una diferencia muy grande entre ser elegible y ser elegido. Porque es que tú te vienes a estudiar a Canadá. Oiga, espera, repita esa parte. Hay una gran diferencia entre... Ricardo, cuando tú estás soltero, Sí. tú eres elegible para conseguir una pareja. Sí. Tú eres elegido para casarte el día que te ponen el anillo o la argolla en el dedo. Sí. Y de eso es igual con inmigración. Tú eres elegible cuando entras al mercado. Claro. Pero eres verdaderamente elegido el día que alguien te dice a ti, yo lo quiero usted. Cuando le invito la ITA o la invitation to apply. Exactamente. Entonces es exactamente igual con esto. Las instituciones, sobre todo los colleges, organizan sus programas educativos basados en la demanda laboral. Correcto. Pero es la provincia, o sea, tú como college, o digamos Ontario que tiene yo no sé cuántos colleges, tiene capacidad para 24. recibir, listo, 24 colleges, tiene capacidad para recibir, bueno, en este momento tenemos 500,000 de estudiantes internacionales en Ontario, listo. Pero Ontario no tiene cómo ubicar, imagínate que hubiéramos traído ese 500,000 de personas a estudiar Global Business Management, hubiéramos reventado la necesidad de Global Business Managers a nivel mundial. Claro. ¿Vale? No se necesitan tanto. Entonces, sí, tú eres elegible si tú te vienes a estudiar ese programa. Eres elegido en Ontario. De las últimas 19 rondas de invitación que ha hecho la provincia, que son más o menos 18 meses calendario, ha habido una sola ronda de invitación abierta, porque Ontario está enfocada en salud, están casi todos los códigos en salud, en ingeniería de sistemas, no tecnología, en ingeniería de sistemas. Ok, vea la gran diferencia. Y en construcción. Ok. Y entonces, trades, skill trades. Absolutos trades. Y entonces yo me imagino que en algún momento alguien brincó y dijo, pero óiganme, aquí hay mucha gente. Entonces Ontario muy amablemente hizo una ronda de invitación con código abierto, con 78 puntos. Que es brutalmente alto. Oh, perdón. No, es súper alto, Ricardo. 78 puntos. Oh, pero estamos hablando de PNP. Ya. De PNP. Es una ronda de invitación súper alta. Porque cuando vemos con qué puntaje se habían hecho los específicos, eran de 60, de 53, y a la general se lo mandan con 78. Es decir, tienes que tener un inglés, no, ni siquiera con inglés de 9. Salario. Porque es que hay una diferencia en puntajes por salario muy grande en Ontario. Si tú tienes un salario de $40 por hora, tú tienes un puntaje mucho más alto que cuando tienes, o sea, cuando tienes $20 por hora, tienes menos de $20 por hora, tienes 0 puntos. Cuando tienes $40 de salario, tienes, no sé, creo que son 10 puntos. Wow, ok. Entonces, si ves, y vuelve y juega lo mismo que te estaba diciendo de British Columbia. Tenemos unos perfiles súper altos. Y si nos movemos a través de todas las provincias, vamos a encontrar exactamente lo mismo. En New Brunswick tenemos también el sector salud en altísima demanda y tenemos francofonía. ¿Quiénes tienen francofonía específico? New Brunswick y Ontario. ¿Por qué francofonía? Porque tenemos un objetivo a nivel nacional de duplicar la población de habla, francófona que vive fuera de Quebec en los próximos 2 años. Vamos a pasar del 4%. Solo los 2 años, ¿eh? Sí, al 8% en el 2026. Entonces tenemos provincias que están abriendo categorías específicas para francófonos. Si nos movemos, por ejemplo, a Nova Scotia, ¿qué tenemos en Nova Scotia? Construcción. Sí. ¿A qué te está sonando esto? Ya venimos en construcción en British Columbia, ya venimos en construcción en Ontario, ya venimos en construcción, o sea, una categoría específica en Nova Scotia. ¿Te suena esto familiar por alguna razón? Sí, claro. La crisis de housing. Exactamente. Entonces, vamos viendo un parámetro y vamos viendo que se facilita la inmigración en ciertos cargos específicos. Claro. Vuelve y juega lo con el que arrancábamos este capítulo. ¿Por qué? Porque es que la idea de la categoría económica de Canadá, que es el 66% de la inmigración de este país, es darle soporte a la economía, por eso se llama categoría económica. Y para darle soporte a la economía yo no necesito gente, yo necesito alguien que desempeñe un cargo específico que yo no puedo llenar con la gente que tengo aquí. Sí, correcto. ¿Cómo me selecciona a mí la provincia? ¿Cómo escoge entre quién nominar? Porque es que tenemos miles de aplicaciones. Ten en cuenta que Ontario este año tiene 16,500 cupos de nominación provincial. Cupos. O sea, ¿por qué pusiste esa cara? A mí me parece que no son nada. Por eso, es que no son nada.
en comparación a todas las personas que le están entrando a la provincia, es una risa. Es una risa, Ricardo. Entonces, ¿cómo hace Ontario para decir ese número tan chiquito de cupos que tiene? Ujú. ¿A quién se los doy? A cualquiera que me presente una intención. No, maestro, al que No, más me interesa. claro, Y se de los ahí doy además sale, cobrado. exacto, y de ahí sale, ¿a Mm, quién necesito desesperadamente? Necesito carpinteros, plomeros, electricistas, instaladores de pisos, de ventanas. Los necesito claro. aquí y ya y como sea. No es sorpresa entonces que Ontario los seleccione a través del programa de trabajo, o sea, de la categoría de estudiantes internacionales, que los Correcto. seleccione a través de la categoría de trabajadores extranjeros, que los seleccione además del Express Entry sin oferta de trabajo cuando están trabajando ya en Ontario, están trabajando en esos códigos. Y uno dice, pero todo es trades. Claro, si no tenemos casas. Son las necesidades. Son las No es, necesidades laborales de las provincias. no es Pues porque la sí, carrera suene muy bonita, ni porque yo crea que en mi país de origen la carrera suene espectacular. Son las necesidades del país, lo que sea. son las necesidades económicas, Ujú. laborales del país, lo que se tiene en cuenta en las nominaciones provinciales, Ricardo. No te voy a decir que todos son seleccionados por un código NOC específico, no, ni más faltaba. Como te digo, Claro, se hacen algunas rondas abiertas porque de todas maneras hay que darle el espacio a los que invirtieron sus recursos económicos, su tiempo, su dedicación a darle soporte a la provincia porque vinieron como estudiantes internacionales, porque hay un empleador que dice, óigame, tengo aquí no sé, una asistente administrativa maravillosa que está súper acomodada en el equipo, pues démele la posibilidad de sacar la residencia permanente porque yo la quiero conservar aquí. Y entonces miramos por puntos y si es una asistente administrativa, hombre, tendríamos que haber entrado por la categoría abierta, no que abierto, y eso significa que nos íbamos con 78 puntos en el programa de estudiantes internacionales, en el stream de estudiantes internacionales en Ontario, o nos iríamos con 58 si fuera trabajadora, o sea que tendríamos que estarle pagando un súper salario, ella tendría que tener un súper nivel de inglés, porque esto le hace pensar a Ontario que en algún momento esas destrezas transferibles que tiene ella se claro. puede convertir en una buena candidata para recibir. Pero básicamente lo que estamos viendo es una tendencia absoluta a trabajos en altísima demanda, que fue lo que pasó con Alberta. Alberta cerró su Opportunities Stream Sí. hace 3 o 4 semanas, nos dijo, por favor, no más, o sea, no quiero este millón de aplicaciones, tenemos en demanda el sector turismo, En necesito que las Alberta. compañías, Alberta, Wow, ok. y entonces nos lanza esta idea de programa, nos dice turismo, maravilloso. Necesitamos que el restaurante, por ejemplo, porque era para cocineros, para chefs, para supervisores, necesitamos que el restaurante esté registrado con Restaurants Alberta, o sea, como un filtro, no cualquiera, no el que hace comida en la casa para Claro. vender puede participar, tiene que ser una institución, o sea, una organización o una empresa, tienen que estar ahí y pues vamos a tener un cupo. Y cuando menos pensamos, el programa abre el sábado, el viernes y el sábado ya no había cupos. Se cerraron. Porque Alberta dijo, sí necesito gente, pero no necesito 4,000, necesito 400. Punto, se acabó. Wow. Claro, una pregunta. Bueno, yo llegando a Canadá como estudiante internacional, empiezo mi programa de educación superior en una institución pública. Me vine a estudiar algo que realmente me apasiona y en medio de mi proceso estudiando me doy cuenta que estoy tal vez en una provincia donde lo que yo estoy estudiando no tiene demanda, pero veo que, por ejemplo, estoy en Ontario y veo que en Alberta o en BC sí la tiene. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué pasa conmigo en ese caso? Mira, Ricardo, es un tema delicado porque, pues ya te diste cuenta, la provincia que tiene más cupos es Ontario y tiene 16,500 este Correcto. año, 19,000 el año entrante. Tenemos British Columbia con un poquito menos, si no estoy muy perdida, son como 12 o 14,000 cupos los que tiene British Columbia. Tenemos Sí, las praderas como con 9,000 cupos cada uno. Entonces, cuando tú tienes un estudiante internacional que llegó a Ontario, que estudió en Ontario, que trabajó un año en Ontario, que se da cuenta que Ontario no lo va a invitar porque está en administración o en diseño gráfico o en escoge lo que tú quieras, sí, y resuelve irse a British Columbia. Lo primero que mira British Columbia es dónde estudiaste. Te permite aplicar a British Columbia si estudiaste en Canadá, no hay ningún problema, pero no te da los 8 puntos por haber estudiado en la provincia. Entonces empezamos a perder ahí un par de puntos claro, que porque a son los que estudiaron claves. fuera, sí, le dan solamente 6.
con los puntajes tan altos que tenemos y como esta persona no está en las listas de demanda, que no se conocen como listas de demanda, sino categorías específicas en British Columbia, pues ya entramos perdiendo, ¿cierto? Sí. Aparte de esto, queda el problema de que las nominaciones provinciales, uno de los principales componentes es intention to reside, la intención de residir permanentemente en esa provincia. Entonces, ¿qué pasa con esta intención? Yo vivo en Ontario y me voy para British Columbia. Ellos saben, o sea, no se vino porque quiso, se vino porque no pudo sacar la residencia allá. Y empiezan a evaluar cuál es el riesgo de que yo le dé la nominación a Ricardo. Bien poquitos cupos tengo, qué sé yo, voy a inventarme aquí un número porque no tengo la cifra en la cabeza, 14,000 cupos. Sí. Tengo 180,000 personas, ese también es un dato inventado, que están, o sea, que son elegibles porque estudian o viven o trabajan en British Columbia para aplicar por nominación. Tengo, te voy a decir cualquier número también inventado, 5, 6, 7, 10,000 aplicaciones en mi portal de British Columbia. Y le voy a dar la nominación al que viene de Ontario, que tiene todos sus contactos en Ontario, trabajó en Ontario, conoce a la gente en Ontario, sus contactos profesionales, o sea, no solamente los personales, sino los profesionales están en Ontario, tiene la licencia de conducir de Ontario, hace parte de los grupos profesionales en Ontario, toda su voluntariado lo hizo en Ontario. Me voy a arriesgar a que yo le dé la residencia y él se devuelva, perder ese cupo tan preciado, que son bien poquitos, para que este personaje se me devuelva. Entonces son cosas que uno tiene que entrar a mirar. Este mundo migratorio es súper cambiante y por eso cada vez más el énfasis que hacemos, de hecho lo discutimos en algún momento aquí en las 18, Ricardo, si te vas a venir a estudiar, tú no puedes venir pensando en qué me va a dar la residencia permanente en Canadá. Correcto. Tú te tienes que venir pensando qué estudio que me ayude a mí a crecer profesionalmente independientemente de dónde esté. Porque si los carpinteros hoy están en alta demanda en Canadá, no necesariamente lo van a seguir estando en los próximos 5 años. Correcto, y Global Business Management tampoco me va a servir para eso. Exactamente. Es factible que dentro de 5 años no estén en demanda los carpinteros porque ya todo el framing de las casas está hecho y lo que se necesitan son los cabinet makers. Y son dos códigos distintos. Claro. ¿Vale? Y si vemos qué es lo que ha pasado a nivel mundial, eso es lo que pasa en Australia. Que para el momento en el que tú te gradúas de lo que estaba en demanda, ya la demanda ha cambiado. Claro. Y entonces tenemos gente que tiene en Australia, su programa de país de origen es administración de empresas y se van para Australia y estudian Early Childhood Education, o sea, educación preescolar. Y para cuando se gradúan ya no está en demanda, entonces estudiaron culinaria. Y cuando terminaron culinaria ya no estaba en demanda, tampoco pudieron sacar la siguiente. Tienen Project Management. Y entonces tenemos un candidato que tiene 4 diplomas absolutamente distintos. Cero enfoque. Es cero enfoque, con una hoja de vida muy débil. Claro. Donde no va a ser fácil que un empleador meta las manos a la candela por él. Claro. Ahora ven, respecto al ejemplo que te pregunté ahorita, digamos que ese personaje que estudió en Ontario se dio cuenta a mitad de programa, básicamente termina su programa, es decir, su PGWP, envía la aplicación, pero en ningún momento entra a trabajar en Ontario. Decide cambiarse. ¿Cómo? Ya. Apenas terminó el programa educativo, se movió. Exacto, apenas se movió. ¿Ahí hay riesgo o no hay riesgo? Sigue siendo un riesgo porque estudió en Ontario, Ricardo. Tú estudias 1 año y medio, o sea, un programa de 2 años te mantiene a ti aquí en la provincia, un programa de 2 años te mantiene en Ontario 1 año y medio. Sí. En 1 año y medio, tú haces tus primeras conexiones, que son normalmente conexiones muy fuertes. Sí. Entonces sigue existiendo el riesgo. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que demostrar que tú tienes arraigo en la segunda provincia a la que vas. Vea pues, ok. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hombre, hay que meterse a todos los grupos profesionales. No es el grupo de mecánicos en Facebook, no. No te rías, porque es que hay asociaciones, hay cuerpos reguladores. Sí. No, y hay que meterse en esa parte, en la parte que le muestra a la provincia la seriedad mía en estar en esa provincia. Entonces, hacer voluntariado. Hoy en día no es posible comprar casas tanto pues como internacional en Canadá, pero pues bueno, voy a ver cuando se pueda, los leases o los contratos de arrendamiento que sean de largo término, hacer voluntariado, si son religiosos, pues hacer parte de la iglesia, van a tener que participar en el equipo de fútbol, basquetbol, ping-pong, pintura, canto, qué sé yo, lo que les guste hacer. Si tienen hijos, pues los hijos tienen que participar en los clubes del colegio, porque tenemos que involucrarnos, pero muy, muy rápido en la vida de esa provincia.
No puede ser de que, ay, no, yo sigo trabajando remotamente para mi país de origen, porque no, necesitamos que los dos estén clavados de cabeza en la provincia a la que le La están pidiendo provincia. la nominación. Ok. Es, hijo de Tengo madre. por aquí una pregunta en Instagram, Ricardo, que ¿Qué quiero dicen? contestarla, porque, o sea, alrededor de esto se han generado muchas otras. Y Benavides Love nos dice, ¿cuál es la diferencia en tiempo en aplicar a la nominación provincial linkeando un Express Entry y no hacerlo? Y mira, lo que pasa es que no todas las categorías de nominación provincial están vinculadas con el Express Entry. Correcto. Eso no lo escojo yo. O sea, hay muchas provincias, por ejemplo, Ontario, que nos dice la categoría de estudiantes internacionales y la de trabajadores extranjeros no están vinculadas al Express Entry. Correcto. Entonces, simplemente a mí me toca mandarlo por el otro portal. British Columbia me dice, escoja por cuál de los dos. Pone primero perfil en el Express Entry, después me aplica. Cuando yo lo nomine, le ponemos 600 puntos en el Express Entry o simplemente aplique derecho a la provincia y después se va por el otro portal. La diferencia en tiempos son más o menos entre 14 y 20 meses. Más corto cuando yo aplico por el Express Entry. El tiempo de nominación, y cuando hablo de nominación es lo que tiene que ver con la provincia, fluctúa entre 4 meses y 14, dependiendo de la provincia. Ontario es la más lenta de todas, no sorpresa ahí, que se puede demorar 14 meses. Y después me voy por el portal regular de residencia, no por el Express Entry, que se puede demorar entre 14 y 25 meses, más o menos. Si yo estoy en British Columbia, que puedo poner Express Entry y mandar a British Columbia y devolverme al Express Entry, British Columbia se puede demorar tal vez 6, 7 meses en la nominación y ya después el Express Entry se demora alrededor de 8 meses. Pero entonces estamos hablando que la diferencia es entre 8 promedio y 20 promedio. O sea, pues la diferencia es grande cuando yo puedo escoger por dónde aplicar. Pero no todas lo permiten. No, exacto. Todos tienen ahí sus diferentes puntos para aplicar. ¿Hay alguna otra pregunta que veas por ahí que podamos contestar? Sí. Edi Puentes nos dice, a veces las necesidades de las provincias cambian. ¿Es posible haber estudiado sobre un área y aplicar a la nominación provincial y el Express Entry por otra? Y la respuesta es sí. Lo que pasa es que se selecciona no por lo que tú estudies, sino en qué trabajes. Pues de nada te sirve estudiar carpintería y trabajar en administración si lo que están seleccionando son carpinteros. Pero si tú estudiaste administración y trabajas en carpintería, te pueden seleccionar. Ahora, hay unos tiempos que te piden casi todas las provincias de experiencia laboral para poderte seleccionar. Y esto, o sea, pasa con mucha frecuencia. Cuando yo veo en las consultas, Ricardo, que les pregunto, bueno, ¿y en qué trabajaste en los últimos 10 años? ¿Cuál es tu cargo actual? Ingeniero civil. Vale, ¿pero qué haces? No, yo soy ingeniero civil. Listo, pero ¿qué trabajo? No, lo que pasa es que yo manejo la logística de una firma constructora. Bueno, entonces no eres ingeniero civil, estás trabajando en logística. Exactamente. Entonces, el hecho de que tú hayas estudiado carpintería no te convierte en carpintero, así como tampoco el estudiar medicina te convierte en médico si tú lo que haces es manejar la clínica. Ahí eres el gerente de servicios de salud. Si estudiaste administración y trabajas en carpintería o en plomería, lo que pasa es que los plomeros son regulados, tienes buenos chances de ser invitado en casi todas las provincias en este momento realmente. Es más, Ahí, a la categoría federal. Bueno, ya yo te hago una pregunta. Vine a estudiar negocios, pongámosle un MBA, por ejemplo, y terminé trabajando en carpintería, me hacen la invitación. Siempre he oído que en el momento que me vayan a hacer a mí el estudio para una residencia permanente, el oficial puede hacer un assessment de cuáles fueron mis intenciones para venir a este país. ¿Puedo correr yo el riesgo de que el oficial se agarre de, usted vino a estudiar esto, terminó trabajando en otra cosa, su intención real fue venir a buscar una residencia y por ende se la niego? No, porque es que tu intención fue venir a estudiar, Sí. no conseguir un trabajo en algo específico. Y no todo el mundo tiene, digamos, que la posibilidad de trabajar en lo que estudió. ¿Cuánta gente estudió finanzas y por más de que aplicó no fue capaz de conseguir el trabajo en lo que quería y terminó trabajando en un banco? Es relacionado, pero no es un analista financiero, no es un gerente financiero. ¿Cuántas personas estudiaron, no sé, producción de videos o de cine y televisión y no pudieron entrar a la industria de cine, sino que se dedicaron a producir videos para social media? Y no está mal, simplemente algo distinto. Entonces, no, eso no es penalizable, definitivamente no. Ok, un buen punto para traer.
¿Otras preguntas por ahí que veas? No tengo No, acceso a no, Instagram ahorita. no veo preguntas, yo he visto a la gente demasiado quieta. Me imagino que el tema no fue de mucho agrado para ellos, pero la verdad, Ricardo, es que a mí Ujú, me parece crítico este tema, claro. porque estamos confiando en el comentario de yo me voy a estudiar, consigo una oferta de trabajo y la compañía me pide. Y la compañía me pide, que es lo que más hemos oído. O Canadá está buscando gente, Canadá está buscando, que resulta todavía que lo no. siguen metiendo, a pesar de todo lo que acabaron de hacer con el programa de estudiantes internacionales, y todavía veo a gente promocionando Canadá de esa manera, la cual les está diciendo el mismo gobierno, les está diciendo, no, no estamos buscando más gente, esto lo vamos a filtrar, esto lo vamos a arreglar. Sí, entonces a mí, o sea, yo pienso que Mm, hoy en día lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con en dónde está en demanda mi perfil. Eso es lo que yo veo, pues que puede darles mejores posibilidades a los que están pensando en venirse sí, para acá. Y se pusieron las pilas con las preguntas en Instagram, Ricardo, y nos dice Luis hágale. Wilches, oficios en telecomunicaciones ayudan mucho para la nominación en VC. Defíneme lo que son telecomunicaciones, porque si estamos hablando de que es un network technician, no me acuerdo si está en la lista Ujú, del Tech Pilot, pero las rondas de invitación del TEC estaban por el orden de 106, que son bastante altas. Si es un ingeniero de telecomunicaciones, como es cambia, ingeniero, engineer, tenemos que sacar, claro, pero tenemos que sacar la licencia como ingeniero, Ricardo. Porque es exactamente. que esa es otra cosa que se nos olvida. Cuando hay una ocupación regulada, ¿y por qué yo hablo tanto de carpinteros y no de plomeros o de electricistas? Es porque si yo trabajo como carpintero, yo no necesito una licencia. Pero si yo trabajo como electricista, tengo que tener licencia. Y entonces nos vamos a ver cuáles son los requisitos para que a mí me den la licencia. Y para ser un electricista total, yo tengo que tener 9.000 horas de experiencia laboral y 9.000 horas de experiencia laboral son 5 años. Ahora, puede que me acepten, algunas provincias me aceptan o sea, cuando yo empiezo el proceso de apprenticeship, o sea, cuando entro a mi primer año de experiencia trabajando supervisada por un electricista y demás. Pero entonces ahí tengo que ver si consigo una compañía que tenga el número de electricistas necesarios para soportar un apprentice. Entonces, cuando Claro. las profesiones son reguladas, eso le pone un nivel adicional de requisito a estos programas de nominación provincial. Es algo que también hay que tener en cuenta. Y Anjita Castro nos dice, soy Registered Early Childhood Educator, trabajo en Childcare. Mi esposo trabaja en el área de construcción como pintor desde hace 3 años. ¿Podemos ser Ujú, invitados en Ontario? Rondas de invitación para Early Childhood Educators tienen que ser las generales, no ha habido ninguna. no ha habido, O sí. sea, solamente una, pero no ha habido específicas para Early Childhood Education. Los pintores, no me acuerdo haberlos visto en la lista de Ontario. No, Curiosamente, hay un par que no han estado en las listas, entre ellos los cabinet makers. Pero mientras estamos hablando, yo puedo revisar y nos dice, me encanta chequear la palabra che, ay, por favor, la Ricardo. letra che, Fíjate que me los fascina. pintores sí. O Los sea, pintores fueron invitados 14 veces en el cuando 2023 bajo las 3 categorías que seleccionan los trades. Así que sí, es una ocupación en demanda, hay buenos chances. Ahora, ya que sabemos que hay buenos chances, vienen el resto de requisitos. El ujú, sistema de puntos, la compañía tiene que estar legalmente constituida. Si es en Ontario, obviamente tenemos que tener 3 empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses y que facture $500,000 si está fuera del área metro de Toronto, o 5 empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses y que facture $1,000,000 si está dentro del área metro de Toronto. Y el puntaje se basa en el nivel de inglés, en la ahí está. experiencia laboral, o sea, en haber trabajado 6 meses, en el salario, en el sitio geográfico donde estemos trabajando y donde hayamos estudiado, porque eso nos trae a otra cosa, Ricardo, y es la descentralización de la inmigración. Descentralización de la inmigración. Cuénteme un poco más cerca de esto, que me dejó con ojos cuadrados. Con ojos cuadrados, Ricardo. Hace, y no mucho tiempo, yo diría que por ahí unos 15 años, la inmigración a Canadá se concentraba en las 4 ciudades principales, Toronto, Vancouver, Montreal y Calgary. Sí, Y nadie más iba para ninguna parte. Y el gobierno correcto. se jalaba el pelo y decía, bueno, no necesito más gente en Toronto, ¿ahora cómo hago? Y descubrieron los programas de nominación provincial. Y cuando descubrieron los programas de nominación provincial, se dieron cuenta que esos punticos adicionales que les daban por vivir fuera del área metropolitana le llamaban la atención a la gente. Y Sí, entonces empezaron a salirse de Toronto para irse para Hamilton o ok. para irse hace unos 5 o 6 años
al norte de la provincia, porque nos daban más Sí, puntos. Marí, toda esta parte, sí. Cuando se dieron cuenta que a la gente de verdad le interesaba la residencia permanente y que estaban dispuestos a irse a vivir a otra parte, crearon los rurales. Ok. Y entonces ahí vamos, y esto hace parte de cómo seleccionan las provincias y a quién. Cuando hay sistemas de puntos, tú te das cuenta que nos dan un puntaje más alto a los que viven en ciertas regiones. Pero Sí. obviamente esas ciertas regiones, porque también el programa rural está vinculado con ocupaciones en demanda. Entonces, vuelve y juega, no es repoblar, es yo quiero un poblador que trabaje en el área minera, Claro. un poblador que trabaje en el área de servicios de salud. O sea, son cosas, o sea, no hay nada que esté desligado, Ricardo. Oye, pero en ese orden de ideas, poniendo en práctica, o sea, aplicando lo que tú acabas de decir, uno podría decir o uno podría argumentar que Northwest Territories, Yukon y Nunavut serían territorios donde la residencia de cierta manera podría ser un poco más fácil sacarla, pero pues, ¿a qué me voy a enfrentar? Sí, no tiene programa migratorio. Programa. Ok. Está muy lejos, está muy al norte. Lo tenemos en Yukon y en Northwest Territories. Ok. Digamos que sí, pero también hay una situación particular allí y es que los territorios cuidan mucho cuánta gente pueden recibir, porque como son poquitas personas, ellos tienen más, o sea, tienen una habilidad más alta de saber cómo se va a mover el proceso de integración de esta persona a la comunidad. Entonces, sí, digamos, Yukon tiene un programa muy interesante, aparte de su categoría general, tiene un community stream. Sabemos Sí. que las situaciones climáticas de Yukon son complejas y pues que tener, o sea, poderle dar a una persona un trabajo a término indefinido por un año completo, 365 días del año, si estoy trabajando en turismo, por ejemplo, hombre, turismo en Yukon no hay 365 días del año. No. Entonces, ¿qué hizo la provincia? Y mira lo interesante, y vuelve y juega. La provincia dijo, ¿sabe qué? Le voy a autorizar al programa, más bien, el programa dijo, voy a autorizar que se junten 3 empresas de rubros distintos. Ok. Y entre los 3 le den soporte a una persona. Tenemos 4 meses donde se hace turismo, entonces esta persona puede trabajar como housekeeper estos 4 meses y cuando empiece el otoño, que ya se baja porque pues, el otoño en Yukon es bastante frío, cuando llegue el otoño, entonces esta persona va a trabajar, ¿qué te digo yo, Ricardo? Consigue otra compañía que le dice, no, pues como trabajador cortando árboles. Y cuando llegue el invierno, que ya no se cortan árboles afuera, entonces esta persona va a ser asistente administrativo en una clínica odontológica. Y se juntan las 3 compañías, el salario más alto es el que gobierna cuánto se le tiene que pagar a esta persona y las condiciones del programa. Y vuelve y juega. Si te das cuenta es qué necesita la provincia para darle soporte económico. Aunque no es un código NOC, es justamente eso. Y sí, hay empleadores en Yukon buscando gente. Tenemos que tener en cuenta que este es un proceso que puede durar 3 o 4 años para que la persona se pueda regresar. Sí. Y créeme, yo diría que no es de descartarlo, pero tampoco es de salir corriendo para Yukon, porque entre el momento en el que aplicamos para nominación y el momento en el que nos dan la residencia hay varios chequeos. O sea, la provincia o el territorio va a revisar hasta el momento en el que da la nominación si tú sigues trabajando con esa compañía. Claro. Y ya después, cuando mandes tu aplicación de residencia, los federales van a revisar que tú sigas trabajando con la compañía en Yukon o donde sea que hayas pedido tu nominación. Y si no lo confirman, pues no hay residencia. Pérdidas. No había conocido hasta el momento 2 personas que se terminaron devolviendo. Y yo tuve una consulta con uno que está muerto de ganas de irse para allá porque estuvo 4 meses en el verano pasado y dice que es absolutamente espectacular. Y lo es, sí, o sea, uno lo puede ver y sí, puede ser, no es para todo el mundo, como todo, no es para todo el mundo. Ricardo, tenemos un par de preguntas en YouTube. Hagámosle, sí, Julio hagamos César, unas Julio César, cuantas para cerrarlo a las 6:45. Vale. Julio César Miranda nos dice, ¿es fácil obtener la residencia permanente en el área de hospitalidad y turismo? ¿En qué provincia es más fácil? Depende. Me encanta tu pregunta, Julio César, porque es que aquí hay una situación. El área de hotelería y turismo es tan amplia y yo creo que ese es el primer mito que tenemos que empezar a romper. No es las ingenierías están en demanda en Canadá, no es la hotelería y turismo está en demanda, no, es cuál es tu especialización en hotelería y turismo. ¿Eres un housekeeper? ¿Eres un front desk attendant? ¿Eres un
gerente o supervisor de food and beverage, eres un Sommelier. gerente hotelero, eres un cocinero. ¿Cuál de todos eres? Porque es que hay que mirarlos por código, no por industria. Y Oscar Díaz nos dice, un estudiante internacional, ¿en qué momento puede iniciar el proceso de residencia permanente? Cuando termine los 3 años de permiso de trabajo. Oscar, justamente este video lo montamos el viernes en nuestras redes sociales. Y resulta que es que no hay un momento específico por perfil o general para todo el mundo. Dependiendo del código NOC en el que tú estás trabajando y en la provincia donde estés viviendo, puede ser antes de terminar tus estudios, en el momento en el que terminas tus estudios, Después del primer año. en la oferta de trabajo, con 6 meses de antigüedad, con 9 meses de trabajo en el área, aunque no sea con la misma compañía, con 1 año de trabajo. O sea, son tantas las variables que es imposible decir, el momento perfecto es cuando se gradúan. No, es cuál es tu perfil y dónde estás. Me encantó el comentario, Nadia. Me encantó. Divina, Nadia, gracias. Y eso es gigante. Y lo voy a poner aquí porque me encantó. Ojalá nos llamaran, aunque sí, hay muchos consultores y abogados que hacen parte de las mesas de negociación, pero Nadia nos dice, yo lo que podría asegurar es que el gobierno debería ser asesorado por consultores como ustedes para solucionar los problemas migratorios en Canadá, ya que el mismo no da una. Una desconexión Nadia, total. Sí, hay una desconexión grande, Ricardo, pero yo pienso también que, digamos, y Nadia, te lo agradezco porque verdaderamente a mí me encantaría que me invitaran a participar en esas mesas. A mí también. Pero yo pienso que hay muchas cosas que van detrás de lo que nosotros nos enteramos. Y prueba de ello es el CAP de estudiantes internacionales. Todo el mundo pensó que Miller, el ministro, lo había sacado de la noche a la mañana y solamente porque le provocó. Y resulta que hay memorandos internos de inmigración con las provincias que vienen desde el 2020. O sea, estamos en el 2024. Venía advertido. Sí, ha sido una negociación larguísima. Claro. Entonces, yo espero que algún día nos inviten a nosotros dos, Ricardo. A mí me encantaría poderme sentar a hablar con cualquier MP sobre esto. Pero sí, estos cambios hay que planearlos, hay que programarlos, hay que educar al gobierno, hay que educar, y esto suena horrible, a ustedes todos los que nos están viendo, para que no den por sentado que todo lo que se dice en las redes sociales es así. Hay que ir 10 pasos más adelante, ni siquiera 2, es 10 pasos más adelante. Todo lo que comentamos todos en las redes sociales es información general, no es un advice personal, porque todos los perfiles son únicos. Nomás precisamente ahorita me encantaría recomendarle a las personas que vean el episodio que hicimos en cuanto acerca de las nuevas directrices por parte del gobierno en cuanto a estudiantes internacionales, los programas que autorizan ese permiso de trabajo para la pareja, porque es que la vaina suena espectacular. O sea, voy a meter una maestría de 1 año, me entregan un PGWP de 3 años, mi pareja puede trabajar con permiso abierto por 3 años y esto es la maravilla. Y me lo están pintando porque aquí me saco yo la residencia. Cuando cada vez vemos más, se va cortando esa posibilidad. Entonces, tener cuidado, analizar muy bien, mirar qué es lo que voy a estudiar, qué es la maestría que voy a hacer, esa vaina a dónde me va a llevar y tener claro que lo que estudie, el programa, a mí no me va a garantizar en lo absoluto una residencia permanente en Canadá. Por eso, Ricardo, el programa de estudiantes internacionales es un programa temporal. Es que no es un programa diseñado con idea de que sea un pathway de residencia permanente. Sí. Exacto. Entonces, nada, lo que tenemos que pensar es que solamente entre el 10 y el 15% de los estudiantes internacionales alcanzan la residencia. Yo me tengo que preparar para mi regreso a país de origen, apuntando a que tengo que hacer lo que tenga que hacer para quedarme en Canadá, pero que no hay nada garantizado. Y tenemos unas preguntas en Instagram, Ricardo, nos queda 1 minuto y quisiera contestarlas a la carrera. Dale, de una. ¿Cómo sé qué categorías están en demanda en cada provincia? La página del gobierno, el Job Bank, tiene la información del Labor Market Information, se llama Prospects, y pueden entrar a revisarlo y les dice, o sea, el código NOC que ustedes busquen, en qué provincia está en demanda y cuál es la cantidad de demanda que tiene. Esa es la primera. Al extender la visa, si se cambia el programa, ¿hay problema? Definitivamente habría que evaluar ese cambio de, o sea, cuando hablamos de extender la visa, si yo paso de estudiar Early Childhood Education a estudiar Ingeniería de Sistemas,
qué me pide la provincia para una nominación provincial, porque algunos me piden que tenga experiencia laboral, y si no tengo experiencia laboral ni en el uno ni en el otro, pues digamos que no hice nada. Catea nos dice los 500 puntos que se dan por estudiar una maestría en Ontario o British Columbia. ¿Qué tal es la estrategia y qué más se debe tener en cuenta? Catea, a nadie le dan 500 puntos por estudiar en Canadá. Una nominación provincial da 600 puntos. Si te la aprueban, estudiar una maestría da solamente 30 puntos. Correcto. Tengo mi permiso de trabajo posgraduado hasta el 26 de octubre. El 26, ¿cuándo debemos aplicar? Depende de tu perfil, del puntaje que alcances en cualquiera que sea el programa, en el Canadian Experience Class, en el Federal Skilled Workers, en el de nominación provincial, cualquiera que sea de los streams. Y tengo un trabajo calificado viviendo en Ontario, pero la empresa sede está en Calgary. ¿Puedo aplicar a una nominación provincial en Ontario? Absolutamente no. Para que haya una nominación provincial tienes que vivir, trabajar en la misma provincia, así que esa no es una opción. Me pasé un minuto, Ricardo, quedan un montón de preguntas y les voy a pedir... que nos acompañen el próximo lunes. Sí, no, les voy a pedir un favor, que nos los pongan en el canal de YouTube, porque les vamos respondiendo por YouTube y así nos ayudan también a que otros tengan acceso a esta información. Correcto. Pueden pasar absolutamente todas estas preguntas a YouTube. Y lo que les hemos dicho siempre, este es un espacio para ustedes. Si tienen preguntas acerca de algo general que vean que otras personas van a beneficiar, por favor envíenos un mensaje. Para que se den cuenta un ejemplo, alguien nos escribió la semana pasada que querían saber un poco más acerca de lo que es el programa de francofonía y ese va a ser el episodio del próximo lunes. Entonces el próximo lunes vamos a dedicarnos a hablar 100% acerca del programa de francofonía y cómo les puede ayudar a ustedes en su proceso de residencia permanente en Canadá. Bueno, yo creo que ya con esto nos despedimos, Ricardo. Listo. Un millón de gracias a todos los que nos acompañaron. Abrazo. Pues, las nos preguntas todas al canal de Facebook, de YouTube. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos entonces.